Señales de que los elegidos están siendo perseguidos por personas importantes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en algunos momentos, parece que todas las circunstancias a tu alrededor conspiran en tu contra? Tal vez hayas sentido el peso de miradas desconfiadas, palabras malintencionadas o juicios injustos provenientes de personas que, sorprendentemente, ocupan posiciones destacadas en la sociedad, en la familia o incluso dentro de esferas religiosas. Esta sensación de persecución muchas veces no es fruto de paranoia o de una simple mala racha. Puede ser un indicador de que llevas un llamado especial, un propósito divino que incomoda a aquellos que no comprenden la profundidad del plan de Dios para tu vida. Es sobre estos sentimientos y sobre esta realidad espiritual que vamos a reflexionar a lo largo de este extenso texto. Ser perseguido no es algo nuevo o exclusivo de nuestro siglo. Desde tiempos antiguos, hombres y mujeres que llevaron dentro de sí la chispa del llamado divino fueron blanco de críticas, envidia y enemistad. En la propia historia bíblica, vemos patriarcas, profetas, reyes y apóstoles pasando por situaciones desafiantes que evidencian un patrón. Cuanto mayor es el propósito de Dios para alguien, mayor es la oposición que esa persona enfrenta. Hay un motivo espiritual para esto. La luz que emana de quien camina con Dios expone las tinieblas e incomoda a aquellos que no quieren ver la verdad. La percepción de persecución puede venir de diversas formas: comentarios malintencionados, obstáculos imprevistos, puertas que se cierran de manera inexplicable e incluso conflictos familiares. En muchos casos, son personas de relevancia en la sociedad, líderes religiosos o autoridades que por algún motivo ven en ti una amenaza a sus intereses o a los esquemas que sostienen su poder. Sin embargo, es importante resaltar que, aunque la persecución tenga rostros humanos, su origen muchas veces es espiritual. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne o sangre, Efesios 6:12, sino contra principados y potestades que se oponen a la obra de Dios. En este texto queremos abordar los diferentes signos de que las personas elegidas por Dios están siendo perseguidas. No solo listaremos los signos, sino que también reflexionaremos sobre por qué Dios permite estos desafíos y, sobre todo, cómo el cristiano debe mantenerse firme en medio de tormentas tan intensas. El camino de los elegidos está lleno de altibajos, pero la victoria es segura cuando sabemos en quién hemos creído. Al final, la esperanza es que tú, lector o lectora, puedas encontrar fuerzas y renovación en la palabra de Dios para enfrentar tus batallas personales. Si has sentido que hay una batalla librada contra tu integridad, tu ministerio, tu familia o incluso contra tu salud mental, sabe que no estás solo. Muchos hombres y mujeres de fe antes que tú ya han recorrido este camino, y Dios nunca los desamparó. Prepárate, pues este es un texto extenso, lleno de reflexiones bíblicas, historias inspiradoras y consejos prácticos. Que cada línea leída pueda contribuir al fortalecimiento de tu fe y a la ampliación de tu comprensión sobre el plan que el Señor tiene para tu vida. Recuerda, la persecución puede parecer injusta ahora, pero, desde el punto de vista eterno, es solo un escalón hacia la exaltación que viene del propio Dios. Con cada desafío superado, te acercas más a la plenitud del propósito divino. La persecución contra los elegidos es un tema recurrente en las Escrituras sagradas. Ya en el Antiguo Testamento encontramos historias de personas que fueron blanco de odio y envidia. Es el caso de Abel, que fue asesinado por Caín, Génesis 4, o de José, que fue vendido por sus hermanos a Egipto, Génesis 37. Estos relatos iniciales ya demuestran cómo la presencia de una promesa divina en la vida de alguien puede desencadenar reacciones extremas en otros. El propio Jesús, en su ministerio terrenal, dejó claro para los discípulos que el mundo los odiaría, pues antes lo odió a él. Si el mundo los odia, tengan en mente que antes de ustedes me odió a mí. Juan 15:18. Esta afirmación de Cristo no era solo una metáfora o una advertencia cualquiera. Se trataba de una realidad espiritual profunda. La luz de Dios expone las tinieblas,
y aquellos que no quieren alejarse de sus obras malas se sienten incómodos cuando se enfrentan a alguien que vive de manera diferente. Quien camina con Dios lleva dentro de sí la presencia del Espíritu Santo. Esta presencia muchas veces se refleja en actitudes, palabras y decisiones que difieren del estándar mundano. Cuando una persona vive de manera íntegra, justa y amorosa, se destaca en medio de la corrupción, la mentira y la indiferencia. Este destaque enciende el radar de quienes prefieren mantenerse en las sombras. En muchos ambientes, ya sean familiares, profesionales o religiosos, la virtud genuina incomoda. Personas que sienten envidia, que no quieren cambiar de vida o que temen perder su influencia pueden actuar de manera a aislar, difamar o incluso conspirar contra aquel que lleva la luz de Cristo. Es por eso que en algunos escenarios puedes encontrarte con una resistencia velada o explícita cuando decides vivir de acuerdo con los principios de Dios. Es importante destacar que la persecución a los elegidos no ocurre solo a nivel humano, sino que es la expresión de un conflicto entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El enemigo, también conocido como Satanás o Diablo, está en guerra constante contra el plan divino de salvación y redención para la humanidad. Las personas elegidas por Dios para llevar el Evangelio o cumplir una misión específica se convierten en blancos prioritarios en esta batalla espiritual. El apóstol Pedro nos exhorta a ser sobrios y vigilantes, pues nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Esta metáfora del león es muy significativa, pues revela el carácter depredador del enemigo, que está siempre listo para atacar a quien se encuentra más frágil o desprotegido. Sin embargo, nuestra protección está en Cristo, y no debemos temer sino estar conscientes de la realidad espiritual en que vivimos. Cuando hablamos de persecución por parte de personas importantes, nos referimos a líderes políticos, religiosos, empresariales o incluso a miembros influyentes dentro de grupos sociales. Estas personas, al percibir que un elegido de Dios está prosperando o ganando respeto y audiencia, pueden sentirse amenazadas. La lógica mundana valora el poder, el control y el reconocimiento, mientras que la lógica del reino de Dios valora el servicio, la humildad y el amor. Es común que tales figuras de autoridad, al notar que sus estructuras pueden ser sacudidas por alguien cuyo propósito trasciende los intereses terrenales, se levanten con acusaciones falsas, manipulaciones y todo tipo de obstáculos. Fue lo que sucedió con Jesús frente a los fariseos y saduceos, que eran las autoridades religiosas de la época. Ellos temían perder su prestigio y estatus si el mensaje de Cristo continuaba extendiéndose. Vemos también el caso de Pablo, que fue perseguido no solo por judíos contrarios al cristianismo, sino también por autoridades romanas, que lo consideraban subversivo al imperio. Otra razón por la cual los elegidos son perseguidos es la incomprensión de la verdad divina por parte de muchos. No todos comprenden la profundidad del Evangelio. No todos entienden que el llamado de Dios es para la santidad, el amor y la liberación del pecado. Así, cuando alguien comienza a vivir intensamente los valores del reino, esto puede parecer un fanatismo o una postura incómoda para quienes prefieren continuar en su zona de confort. La falta de entendimiento espiritual crea barreras, y estas barreras pueden manifestarse como rechazo, odio y desconfianza. En resumen, somos perseguidos porque llevamos un mensaje y una presencia que confrontan el status quo y las prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Este mensaje nos fue confiado desde los inicios y ha resistido a través de los siglos, a pesar de intensas persecuciones. Si sientes este peso sobre ti, no lo veas como algo extraño, sino como una señal de que estás caminando por la senda de los santos, de los que fueron llamados a hacer una diferencia en el mundo. Vamos ahora a profundizar en los signos que evidencian que alguien está siendo perseguido por personas importantes o por estructuras de poder. Estos signos pueden manifestarse de diversas maneras, y es fundamental discernir con sabiduría cuándo se trata de una prueba espiritual y cuándo se trata solo de cuestiones cotidianas.
Sin embargo, cuando estos indicios surgen asociados a la caminata de fe y a un propósito mayor, es probable que estemos frente a una persecución real. Uno de los signos más claros de persecución es cuando tu integridad es atacada de manera injusta. Esto puede ocurrir a través de difamaciones, calumnias, distorsión de hechos e incluso acusaciones legales infundadas. Cuando observamos la historia bíblica de Daniel 6, vemos que los sátrapas y administradores buscaban ocasión para acusarlo ante el rey, pero no encontraron ningún motivo legítimo para condenarlo. La única forma de incriminarlo sería relacionar su fe en Dios con las leyes del rey. Así, Daniel fue perseguido por continuar orando a Dios, incluso frente a un decreto que prohibía tal práctica. La integridad de Daniel era tal que sus enemigos no lograban encontrar fallas en su conducta personal o profesional. Percibimos entonces que, cuando la persecución llega, muchas veces toma la forma de acusaciones que buscan minar tu reputación y debilitar tu confianza. Si estás pasando por situaciones en las que tu ética y carácter son cuestionados, incluso siendo inocente, estate atento. Puede ser un fuerte indicio de persecución. Otro signo claro de persecución es el aislamiento social o el rechazo. Esto puede ocurrir en ambientes de trabajo, en la comunidad local, en la iglesia o incluso en la familia. Las personas comienzan a alejarse, ya sea porque fueron influenciadas por chismes, ya sea porque tienen miedo de asociarse con alguien que esté en la mira de figuras poderosas. En momentos así, puedes sentirte solo, sin tener a quien recurrir. Esta realidad también se reflejó en la vida de Jesús. El profeta Isaías, en una prefiguración profética, dice que el Mesías sería despreciado y rechazado por los hombres. Isaías 53:3. En determinado momento del ministerio de Cristo, muchos de sus seguidores lo dejaron por no comprender sus enseñanzas. Juan 6:66. Ser aislado o rechazado, por lo tanto, es una estrategia del enemigo para que el elegido se sienta debilitado y abandone su llamado. Tener puertas que se cierran repentinamente, oportunidades canceladas sin explicación, proyectos saboteados y caminos bloqueados son algunos de los síntomas de una persecución que actúa en los bastidores. Es como si hubiera una fuerza invisible trabajando para impedir tu progreso. En estos momentos es común que surja la duda: ¿estaré haciendo algo mal? ¿O Dios ya no está conmigo? La verdad puede ser justamente lo opuesto. Estos obstáculos pueden ser señales de que estás en el camino correcto, y por eso el enemigo se levanta contra ti. La Biblia nos muestra, por ejemplo, la historia de Nehemías, que enfrentó gran oposición al intentar reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías 4. Sanbalat y Tobías eran líderes regionales que, incómodos con la restauración de la ciudad, intentaron de todas las formas impedir el avance de la obra. Nehemías perseveró en oración y trabajo, y los muros fueron concluidos a pesar de los obstáculos. La persecución no se limita a eventos externos, también puede manifestarse como una presión espiritual interna. Puedes sentirte cansado más allá de lo normal, sobrecargado, con una ansiedad o tristeza que parecen no tener explicación evidente. Durante la persecución, el cristiano puede enfrentar batallas mentales intensas, sintiéndose tentado a desistir, a dudar de las promesas de Dios o a aislarse completamente. Es fundamental discernir que estas presiones pueden ser parte de la táctica del enemigo para paralizarte y desanimarte. El apóstol Pablo habla de una batalla espiritual constante y nos anima a usar las armas espirituales como la fe, la palabra de Dios y la oración para resistir. Efesios 6, 10, 18. Si sientes un peso constante en tu alma, acompañado por situaciones prácticas que limitan tu libertad de actuar o hablar, es muy posible que estés enfrentando un cerco espiritual. En algunos casos extremos, la persecución se vuelve muy clara a través de amenazas directas, confrontos públicos, acusaciones formales e incluso violencia física. Piensa en la historia de los apóstoles en Hechos, que fueron perseguidos por las autoridades judías y romanas, muchas veces encarcelados y azotados.
El apóstol Pablo, por ejemplo, fue apedreado, lanzado en prisiones y tuvo que huir de ciudades para salvar su vida. Hechos 14:19. Hoy, en algunas regiones del mundo, todavía hay cristianos que enfrentan persecución física real, corriendo riesgo de muerte. En otras partes, la persecución puede tomar formas más sutiles, pero no menos dolorosas, como despidos injustos, boicots, procesos judiciales y publicaciones calumniosas. En todos los casos, lo que caracteriza este signo de persecución es el intento de silenciar o impedir el avance de aquel que lleva el mensaje de Dios. Una de las preguntas más frecuentes de quienes enfrentan persecución es: ¿por qué Dios permite que pase por esto? Después de todo, si Él es todopoderoso y bondadoso, ¿por qué no nos libra inmediatamente de tales pruebas? Este cuestionamiento es legítimo y nos lleva a profundas reflexiones sobre el carácter de Dios, sobre nuestra fe y sobre la misión que nos es confiada. En primer lugar, la persecución puede ser un gran instrumento de fortalecimiento de la fe. Cuando todo va bien, es fácil alabar a Dios y creer en sus promesas. Sin embargo, es en el día malo que descubrimos si nuestra fe está realmente cimentada en la roca o si es solo superficial. El libro de Job es un gran ejemplo de esto. El patriarca enfrentó pérdidas inmensas y dolores profundos, pero permaneció fiel a Dios. Al final Job pudo decir: «Antes te conocía solo de oír, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5. La persecución muchas veces nos lleva a un estado de dependencia total del Señor. Sin ella, es posible que caminemos en la confianza de nuestras propias fuerzas, sin experimentar la profundidad del cuidado y del poder de Dios. Las pruebas funcionan como fuego que purifica el oro, eliminando las impurezas y revelando la esencia valiosa de la fe que tenemos dentro de nosotros. Otro propósito divino al permitir la persecución es la preparación para misiones mayores. Cada dificultad que vencemos nos enseña lecciones valiosas, nos capacita para crecer en madurez y autoridad espiritual. Moisés, por ejemplo, enfrentó rechazo tanto del faraón como de los propios hebreos que dudaban de su liderazgo. Éxodo 5. Aún así, fue moldeado a lo largo del tiempo hasta convertirse en el gran libertador de Israel. Del mismo modo, David, antes de convertirse en rey, enfrentó la persecución de Saúl, que veía en él una amenaza al trono. 1 Samuel 18. David vivió en constante huida, pero esta fase de persecución fue crucial para que desarrollara una relación íntima con Dios, produjera muchos salmos y aprendiera a liderar personas en medio de la adversidad. Por lo tanto, si enfrentas persecuciones hoy, esto puede ser parte del entrenamiento para una posición de liderazgo o de impacto futuro en el reino de Dios. La forma en que lidiamos con la persecución puede convertirse en un poderoso testimonio que inspira a otras personas a mantenerse firmes en la fe. Cuando el cristiano, incluso bajo intenso ataque, mantiene la postura de amor, perdón y fidelidad, esto despierta la admiración y la curiosidad de quienes observan. En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos que la persecución a los cristianos en Jerusalén resultó en la dispersión de los discípulos, quienes, a su vez, llevaron el Evangelio a muchas otras regiones. Hechos 8:1-4. El sufrimiento de los mártires de la fe a lo largo de la historia cristiana no fue en vano. Al contrario, el valor y la determinación de estos hombres y mujeres inspiraron a innumerables generaciones a permanecer fieles a Cristo, incluso en ambientes hostiles. De esta manera Dios puede usar tu dolor, tu lucha y tu victoria para alcanzar corazones que de otro modo jamás serían tocados. Las persecuciones, muchas veces, nos hacen entender que no podemos confiar en estructuras humanas para defendernos o garantizar nuestro futuro. En este punto, comprendemos que Dios es nuestro único refugio seguro. En la vida de José, vemos que, al ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, no tenía a dónde correr, excepto al amparo divino. Génesis 37. A partir de entonces, Dios comenzó a moldearlo de manera profunda hasta que, años después, se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a su propia familia del hambre.
Hay un misterio en cómo Dios permite que sus elegidos lleguen a un punto de aparente debilidad, para luego revelar su fuerza. El apóstol Pablo supo vivir este paradigma al decir: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12:10. La persecución, por lo tanto, puede entenderse como una herramienta divina para enseñarnos dependencia, humildad y entrega total. Finalmente, hay una dimensión teológica más profunda. Al ser perseguidos por amor a Cristo, participamos de cierta manera en los sufrimientos de Jesús. Filipenses 3:10. Es claro que nadie jamás podría equiparar su sufrimiento al de Cristo en la cruz, pero la Biblia nos enseña que cuando sufrimos por causa del Evangelio, nos unimos a Él en su misión redentora. Este privilegio espiritual nos hace entender el valor de la comunión con Cristo en todas las circunstancias, incluso en el dolor. La persecución revela nuestra identidad como hijos de Dios, que siguen los pasos de un Señor que también fue rechazado y crucificado. Sin embargo, así como Cristo resucitó en gloria, nuestra esperanza está en la resurrección y en la vida eterna que Él prometió a todos los que en Él creen. De este modo, el sufrimiento presente no se compara con la gloria que ha de ser revelada. Romanos 8:18. Ahora que comprendemos los motivos por los cuales Dios permite la persecución y hemos identificado los signos de que estamos bajo ataque, necesitamos estrategias para permanecer firmes en medio de esta prueba de fuego. La Escritura Sagrada es rica en enseñanzas prácticas sobre cómo resistir los embates del mal y mantener la fe inquebrantable. La confianza en Dios es el primer y más fundamental paso para enfrentar la persecución. Sabemos que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero permaneció firme porque creía que Dios tenía un propósito mayor. Años después, comprendió que el mal que se intentó contra él fue transformado en bien para salvar muchas vidas. Génesis 50:20. Confiar en el Señor va más allá de un simple asentimiento mental. Es depositar en Él todas nuestras expectativas y esperanzas. Es entender que, incluso cuando no vemos solución, Dios está trabajando en los bastidores. La confianza genuina nos impide tomar decisiones precipitadas, desesperarnos o responder con actitudes carnales. En cambio, nos inclinamos ante el Padre en oración, esperando que Él nos muestre la dirección correcta y el momento exacto de actuar. Es en la comunión con Dios donde encontramos la fuerza necesaria para lidiar con la oposición. La lectura de la Biblia no debe ser descuidada, pues allí se encuentran promesas poderosas, ejemplos de superación y principios que nos guían en el camino de la rectitud. El salmista declaró: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Salmo 119:105. En tiempos de persecución, necesitamos más que nunca la luz que la palabra de Dios trae a nuestras decisiones. La oración también es indispensable. Es el canal directo con el Creador, donde podemos desahogar nuestras penas, clamar por ayuda y recibir instrucciones desde lo alto. El propio Jesús, ante la inminencia de la cruz, se retiró a orar en el Getsemaní. Mateo 26:36-46. Si el Hijo de Dios, en su plenitud, reconocía la necesidad de buscar al Padre en momentos cruciales, ¿cuánto más nosotros, seres falibles y limitados, necesitamos hacer lo mismo? Hay momentos en que la mejor respuesta a la persecución es el silencio y la mansedumbre. Otras veces, necesitamos levantar nuestra voz para denunciar la injusticia y defender la verdad. El discernimiento de qué actitud tomar en cada situación proviene del Espíritu Santo, quien nos concede sabiduría y audacia. El apóstol Pablo nos anima a vivir en paz con todos, si es posible, Romanos 12:18, pero esto no significa complicidad con el error o abandono de la misión. La lucha espiritual no debe ser temida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios y permanecer firmes. Efesios 6:10-18. En la práctica, esto implica vigilancia en relación a nuestros pensamientos, cuidado con las palabras que pronunciamos
y apoyo mutuo entre los hermanos en la fe. No debemos aislarnos por miedo o vergüenza, pues la comunión con otros creyentes es parte esencial de la estrategia divina para nuestra protección. Uno de los desafíos más difíciles en la persecución es lidiar con la ira, el resentimiento o el deseo de venganza. Sin embargo, Jesús dejó el ejemplo supremo de perdón al orar en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El perdón no significa aprobar el error, sino romper el ciclo de odio y permitir que Dios sea el justo juez. Perdonar trae liberación interior e impide que la amargura contamine nuestro corazón. Además, practicar el amor hacia los perseguidores es una forma de testificar la gracia de Dios. Esteban, el primer mártir cristiano, antes de morir apedreado, clamó para que el Señor no les imputara a aquellos hombres el pecado que estaban cometiendo. Hechos 7:60. Este espíritu de amor y perdón supera cualquier barrera y muchas veces es el instrumento que Dios usa para ablandar corazones endurecidos. Finalmente, no podemos perder de vista la perspectiva eterna. El apóstol Pablo dice que las aflicciones del presente son leves y momentáneas cuando se comparan con el peso eterno de gloria que nos espera. 2 Corintios 4:17. Nuestros sufrimientos aquí no se comparan con la recompensa que recibiremos en la eternidad. Esta esperanza viva debe motivarnos a seguir adelante, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateos 28:20. Es decir, Él no nos abandona en ninguna circunstancia, ya sea en tiempos de paz o bajo violenta persecución. La certeza de que el Rey de Reyes camina a nuestro lado es lo que sostiene nuestra alma frente a las injusticias. La sensación de ser perseguido, injusticiado o atacado por personas que ocupan posiciones de importancia puede ser confusa y dolorosa. En muchos casos, esta experiencia nos lleva a cuestionar el valor de nuestra fe y la estabilidad de nuestro propósito. Sin embargo, la historia bíblica y el testimonio de miles de hombres y mujeres a lo largo de los siglos nos muestran que la persecución es, muchas veces, una señal de que estamos siguiendo los pasos correctos. Dios no nos prometió una vida libre de tribulaciones, pero nos garantizó que estaría con nosotros en cada una de ellas. Por más que la persecución se presente de formas crueles o sutiles, podemos tener la confianza de que nada escapa al control del Creador. Si Él permitió que pasáramos por estas pruebas, es porque también nos equipa con todo lo que necesitamos para enfrentarlas. La Biblia nos orienta a ver estas adversidades como oportunidades de crecimiento espiritual, madurez y cercanía con Dios. También somos animados a perdonar a nuestros perseguidores, a amar incluso a aquellos que nos odian y a tener una visión eterna, recordando que la vida no se reduce a este mundo. Nuestra esperanza está en la gloria venidera, en la redención final y en la promesa de que cada lágrima será enjugada. Por lo tanto, si sientes que estás enfrentando persecuciones y desafíos más allá de lo normal, no te desesperes. Ve en esto una señal de que llevas algo valioso, algo que es del interés de Dios y que también incomoda al enemigo. Y no temas. En todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si te identificaste con alguna de las situaciones aquí descritas, deja un amén en los comentarios y comparte este contenido con quienes necesitan aliento. Muchas personas luchan en silencio, sin entender el porqué de tanta oposición, y tal vez tu actitud de compartir pueda llevar consuelo y claridad a ellas. Además, si deseas recibir más palabras de fe, estudios bíblicos y reflexiones que te ayudarán a caminar firme en medio de las tormentas de la vida, suscríbete a nuestra lista de correos o a nuestras redes sociales. No camines solo. Forma parte de una comunidad de personas que tienen el mismo deseo de conocer cada vez más el corazón de Dios. La persecución que enfrentas puede parecer injusta ahora, pero recuerda, Dios está preparando algo más grande para ti. Cada lágrima derramada, cada prueba enfrentada
y cada injusticia sufrida pueden ser semillas que, en el momento adecuado, darán frutos en bendiciones abundantes y en un testimonio poderoso. No te rindas, ni mires hacia atrás. Mantén tu fe firme y confía en Él, porque al final serás exaltado. Esta es la lógica del reino. Lo que hoy parece ser humillación y derrota, mañana se revelará como la plataforma para el cumplimiento de promesas grandiosas. Como dijo el propio Jesús, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Si Él venció, tú también puedes vencer, porque Él camina a tu lado, cada paso del camino. No hay poder, trono o autoridad que pueda superponerse al plan divino. Así que, levanta la cabeza y sigue adelante, porque tú eres un elegido de Dios. La persecución a personas que llevan una misión divina se remonta a las primeras páginas de la Biblia. En la historia de Caín y Abel, vemos que Abel ofreció a Dios un sacrificio que fue aceptado, mientras que el de Caín no lo fue. Génesis 4:1-16. La envidia de Caín lo llevó a asesinar a su hermano. Es interesante notar que esta es la primera violencia registrada en la Biblia, y la motivación tiene que ver con la aceptación de Dios sobre la ofrenda de Abel. Desde este episodio inicial, ya vemos que la comunión genuina con Dios despierta hostilidad en corazones que se inclinan hacia el mal. A lo largo del Antiguo Testamento, esta misma dinámica se repite. Los profetas son perseguidos por anunciar la verdad de Dios, los reyes y líderes se convierten en blanco de conspiraciones, y el pueblo de Israel sufre constantes ataques de naciones vecinas que no aceptan la adoración al único Dios. Cuando observamos la saga de Moisés, encontramos a un hombre que fue perseguido tanto por la casa de Faraón, cuando defendió a un hebreo, como por el propio pueblo, que en varios momentos cuestionó su liderazgo en el desierto. El punto en común en estos relatos es la presencia de un llamado divino que choca con intereses humanos contrarios. Cada vez que alguien se levanta para cumplir un llamado divino, este acto genera reacciones. Algunas personas pueden sentirse motivadas e inspiradas, pero otras se sienten amenazadas. ¿Por qué? Porque las obras de las tinieblas son expuestas a la luz, y esto no es algo cómodo para quienes prefieren permanecer en la oscuridad. Juan 3:19-20. Por ejemplo, cuando los discípulos de Jesús comenzaron a predicar el Evangelio en Jerusalén, rápidamente atrajeron la ira de las autoridades religiosas. Aquellos hombres simples, pescadores en su mayoría, estaban sacudiendo las estructuras del poder religioso de su época. Miles de personas se convertían, y la influencia de los sacerdotes y fariseos era puesta en entredicho. Las prisiones y castigos aplicados a los apóstoles tenían un objetivo claro: sofocar el crecimiento de la fe cristiana y mantener el status quo. La persecución puede tomar muchas formas: política, religiosa, cultural e incluso familiar. En el contexto político, líderes autocráticos o dictatoriales ven el mensaje de Cristo, que predica la libertad y la dignidad humana, como una amenaza a sus regímenes. En el ámbito religioso, segmentos tradicionales pueden sentirse incómodos con una renovación espiritual que exponga prácticas obsoletas o contrarias a la palabra de Dios. Y en el ámbito familiar, padres, cónyuges o hermanos que no comparten la misma fe pueden aislar o menospreciar a aquel que se dedica al llamado cristiano. En la actualidad, existen países donde la persecución a los cristianos está institucionalizada. Las iglesias son cerradas, las Biblias son confiscadas y los fieles son encarcelados o asesinados. En otros lugares, la persecución es más sutil, ocurriendo a través de discriminación en el trabajo, burlas en la universidad o incluso presión en círculos sociales para que la persona abandone sus convicciones. Lo que une todos estos escenarios es la incomodidad que la fe genuina causa en aquellos que prefieren el mundo al Evangelio. Aunque gran parte de la persecución es orquestada por seres humanos, la Biblia deja claro que nuestra verdadera lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Satanás,
como el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10, actúa incansablemente para destruir la obra de Dios en la tierra. Se aprovecha de estructuras de poder, de fallas de carácter y de la ignorancia espiritual para instigar persecuciones contra los elegidos. Esta actuación del enemigo puede percibirse cuando vemos la intensidad del odio y la violencia que a menudo se dirige contra los siervos de Dios. Hay casos en los que no hay una explicación lógica para tanta ira contra alguien que, aparentemente, no ha hecho daño a nadie. En esos momentos, es necesario entender que hay fuerzas espirituales en acción y que la única manera de resistir es recurriendo a las armas espirituales que Dios nos provee. Ser perseguido por causa del Evangelio es, en cierto sentido, una señal de fidelidad a la palabra de Dios. El apóstol Pablo llegó a escribir que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. 2 Timoteo 3:12. La presencia de la persecución en la vida de un cristiano puede indicar que está viviendo de manera santa, sin conformarse a las prácticas de este mundo. Por otro lado, vale la pena hacer una aclaración. Es posible que alguien sea mal hablado o atacado no por vivir en santidad, sino por actuar con arrogancia, fanatismo o falta de sabiduría. Este tipo de actitud no debe confundirse con una persecución genuina por causa de la justicia. Necesitamos discernimiento para diferenciar una oposición motivada por la luz que llevamos de un rechazo causado por comportamientos inadecuados. Cuando la persecución está activa, puede notarse un patrón de manipulación de hechos y creación de narrativas falsas para desacreditar a la persona elegida. En la historia de Nabot y el rey Acab, 1 Reyes 21, vemos cómo Jezabel, esposa de Acab, fabricó acusaciones contra Nabot para tomar su viña. Este tipo de conspiración involucró falsos testigos y un juicio corrupto. Aunque este episodio es extremo, ilustra la capacidad que tienen los líderes con poder para crear escenarios de injusticia. En la actualidad, esto puede ocurrir a través de campañas de difamación en los medios, en redes sociales o dentro de organizaciones, donde se plantean rumores intencionalmente para manchar la reputación de quien está cumpliendo un llamado divino. Si notas que surgen rumores infundados sobre tu vida, o que hay una insistencia en interpretar tus acciones de la peor manera posible, estate atento a la posibilidad de persecución. En muchos entornos laborales o grupos sociales, la persecución puede manifestarse a través de la exclusión deliberada. Proyectos importantes pueden ser asignados a otros. Reuniones significativas pueden ocurrir sin tu conocimiento y decisiones cruciales pueden tomarse sin tu participación. Este tipo de represalia velada busca minar tu influencia y dejarte aislado. Lo que hace que esta forma de persecución sea especialmente desafiante es que a menudo no hay pruebas claras de injusticia. Se trata de una serie de pequeñas acciones que, sumadas, crean un contexto hostil para el elegido. Aún así, es posible discernir este patrón y, en oración, buscar sabiduría para manejar estas situaciones, entendiendo que nuestra batalla no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que usan a las personas. El sabotaje de oportunidades es otra señal muy común. Personas en posiciones de liderazgo pueden bloquear tu acceso a promociones, impedir que tus proyectos reciban los recursos necesarios o negarte el reconocimiento por un trabajo bien hecho. Este bloqueo intencional a menudo es motivado por envidia o miedo a que tu potencial se desarrolle hasta el punto de amenazar el estatus de quienes ejercen el poder. Esto ocurrió de cierta manera en la vida de Jacob cuando trabajó para Labán. Labán cambió el salario de Jacob varias veces e intentó impedir que prosperara. Génesis 31. Sin embargo, la intervención divina garantizó que Jacob fuera bendecido a pesar de las manipulaciones de Labán. Este relato bíblico confirma que Dios es capaz de bendecir y promover al elegido, independientemente de las estrategias humanas de bloqueo. Muchos creyentes relatan que, cuando están bajo persecución, experimentan una intensa sensación de batalla interna. Hay momentos de desánimo, miedo, confusión mental e incluso intentos de autosabotaje. El ambiente espiritual a su alrededor parece pesado.
Esto no es sorprendente, pues donde hay ataques y resistencias, hay fuerzas demoníacas en acción. En estos momentos, es fundamental tener un estilo de vida de alabanza y adoración. La adoración rompe cadenas espirituales y cambia la atmósfera a tu alrededor. Así como Pablo y Silas alabaron a Dios en la prisión, Hechos 16:25, y las cadenas se abrieron, nosotros también podemos experimentar liberación al volver nuestros corazones al Señor en adoración sincera. Aunque en muchos contextos la persecución es sutil, en otros es abiertamente violenta. En ciertos países, las autoridades persiguen a las minorías religiosas de manera brutal, destruyendo iglesias y encarcelando a líderes cristianos. En otros casos, las amenazas pueden provenir de grupos extremistas o incluso de miembros de la familia que se oponen a la conversión al cristianismo. Cuando hay un riesgo real para la integridad física, es necesario buscar protección y orientación de Dios sobre cómo proceder. Hay casos en los que la huida o el cambio de ciudad se vuelven necesarios, como el propio Jesús instruyó a los discípulos en ciertas situaciones, Mateo 10:23. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, el cristiano debe confiar en que nada escapa al control divino y que Dios siempre abre un camino de escape. La metáfora del orfebre se usa constantemente en la Biblia para ejemplificar el proceso de purificación del carácter. Así como el oro es colocado en el fuego para que las impurezas sean separadas, nosotros también pasamos por el fuego de las pruebas. Esto no significa que Dios se alegre de nuestro sufrimiento, sino que Él puede usar incluso el mal para producir el bien en nuestras vidas. En Malaquías 3:3 leemos que Dios se sentará como aquel que refina y purifica la plata. Este proceso puede ser doloroso, ya que expone nuestras debilidades, orgullo, vanidad, miedo y otros defectos. Sin embargo, al final, emergemos con una fe más pura y un carácter más semejante al de Cristo, capaces de impactar al mundo de manera más efectiva. Además de fortalecernos, la persecución amplía nuestra visión del reino. Cuando pasamos por desafíos intensos, aprendemos a valorar aún más la presencia de Dios y reconocemos la vulnerabilidad humana. Este aprendizaje es fundamental para que, en el futuro, podamos ejercer nuestro ministerio con gracia, empatía y humildad. Es común, por ejemplo, que las personas que han enfrentado persecución se conviertan en referentes para otros que pasan por luchas similares. Su historia de superación y fidelidad a Dios sirve de modelo, demostrando que es posible resistir y salir victorioso. De esta manera, la persecución no solo refina al individuo, sino que también lo capacita para ayudar a otras vidas que enfrentan situaciones parecidas. Dios no desea que confiemos en nuestra propia fuerza o en la protección humana. Muchas veces Él permite que ocurran circunstancias difíciles para que aprendamos a depender exclusivamente de Él. En 2 Crónicas 20 tenemos el relato de cómo el rey Josafat enfrentó una gran coalición de ejércitos enemigos. Sin tener a dónde huir, Josafat clamó al Señor, reconociendo que no tenía fuerza suficiente para vencer aquella batalla. El resultado fue un milagro. Dios hizo que los enemigos lucharan entre sí y se autodestruyeran, mientras que el ejército de Judá simplemente se mantuvo en posición de alabanza. Este hecho demostró que la dependencia total de Dios es el camino hacia la victoria sobrenatural. Si no hubiera habido la amenaza de ejércitos tan poderosos, quizás Josafat y su pueblo no habrían tenido la oportunidad de presenciar un milagro tan grandioso. La persecución, aunque dolorosa, puede convertirse en un escenario para que el poder de Dios se manifieste. La forma en que reaccionamos a las circunstancias adversas predica el Evangelio de manera más elocuente que muchos discursos y sermones. Cuando las personas ven a un cristiano que, a pesar de ser injusticiado, permanece íntegro y amoroso, se cuestionan sobre la fuente de esa fuerza interior. Así, la persecución puede transformarse en un poderoso medio de evangelización, ya que expone la diferencia entre quienes tienen esperanza en Cristo y quienes viven solo, en la perspectiva terrenal.
Personas que inicialmente pueden haber sido opositoras pueden terminar convirtiéndose al ver la fe genuina y la paz que el cristiano mantiene en medio del dolor. Es por eso que muchos misioneros que trabajan en ambientes hostiles al cristianismo dan testimonio de conversiones sorprendentes, incluso de perseguidores. Finalmente, la persecución nos obliga a reflexionar sobre nuestras prioridades. Muchas veces, gastamos tiempo y energía en cosas superficiales, dejando en segundo plano lo que es eterno. Cuando sufrimos persecución, comenzamos a valorar más la comunión con Dios, la unión con los hermanos, la vida de oración y la búsqueda de la santidad. Es en estos momentos que nos damos cuenta de que el estatus social, los bienes materiales y la aprobación del mundo son efímeros. La persecución, por lo tanto, nos lleva a una reordenación de valores, centrando nuestra vida en Cristo y en lo que realmente importa. Este realineamiento es una parte esencial del proceso de santificación y madurez cristiana. Una de las verdades más reconfortantes para quienes enfrentan persecución es que Dios es soberano. Él conoce el principio, el medio y el fin de todas las cosas. Ninguna lágrima pasa desapercibida ante sus ojos. Salmos 56:8. Aunque parezca que el mal está ganando, debemos recordar que la historia no ha terminado. El libro de Apocalipsis revela el desenlace de la batalla espiritual. Dios triunfa y Satanás es derrotado. Apocalipsis 20:21. Esta certeza escatológica debe alimentar nuestra esperanza de que el bien prevalecerá. Por lo tanto, descansa en la certeza de que Dios ya ha escrito el final de la historia, y ese final es glorioso. Jesús dijo a sus discípulos: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Mateo 10:16. En situaciones de persecución, la prudencia es fundamental. No se trata de cobardía, sino de sabiduría para no exponerse innecesariamente o provocar confrontaciones inútiles. Es importante, por ejemplo, saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Hay momentos en los que denunciar una injusticia o buscar ayuda legal es necesario. En otros, la mejor respuesta es la paciencia y el silencio, esperando el mover de Dios. Corresponde al cristiano buscar el discernimiento del Espíritu Santo para cada situación específica. La Iglesia, cuando funciona según el modelo bíblico, es una familia que apoya, consuela y fortalece a sus miembros. En la persecución, tener hermanos en la fe a tu lado es un diferencial invaluable. Ellos pueden orar por ti, aconsejarte, compartir recursos e incluso correr riesgos para garantizar tu seguridad. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oraba sin cesar por él. Dios envió un ángel para liberar a Pedro de la prisión. Este episodio demuestra el poder de la intercesión colectiva. Hoy, no solo la oración en grupo, sino también los pequeños grupos, las células y las redes de apoyo pueden proporcionar soporte emocional y espiritual para quienes enfrentan dificultades. Perseverar es mantenerse firme a pesar del cansancio, la duda y el tiempo prolongado de sufrimiento. El apóstol Santiago nos anima a tener paciencia. Santiago 5:7-11, una virtud que combina paciencia y esperanza. Esta perseverancia no es algo natural, sino que proviene de la gracia de Dios que obra en nosotros. Aprendemos de los ejemplos bíblicos que las mayores conquistas vinieron después de períodos de larga espera y prueba. Abraham esperó décadas por la concreción de la promesa de tener un hijo. David tuvo que esperar años para asumir el trono de Israel después de ser ungido. Al perseverar, demostramos nuestra confianza inquebrantable en las promesas del Señor. En medio de la tormenta, es fácil perder de vista las pequeñas intervenciones y bendiciones que Dios nos concede. Tal vez recibas una palabra de aliento de alguien que ni siquiera conoce tu situación, o encuentres una solución inesperada para un problema aparentemente insoluble. Cada uno de estos eventos es una señal de que Dios está cuidando de ti. Celebra estas pequeñas victorias en oración y gratitud. Recuerda las ocasiones en que Dios te libró y suplió tus necesidades en el pasado. La memoria de los hechos de Dios fortalece la fe
y renueva la esperanza de que Él continuará sosteniéndote en el presente y en el futuro. Este largo texto ha buscado abordar la persecución contra los elegidos de Dios en varias dimensiones. Hemos visto a través de ejemplos bíblicos y reflexiones prácticas que la persecución no es un fenómeno nuevo, sino algo inherente al camino de fe de quienes se ponen a disposición del Señor. También hemos reconocido que las motivaciones detrás de esta persecución pueden ser humanas o espirituales, y que Dios, en su soberanía, no solo permite estos conflictos, sino que los utiliza para cumplir propósitos mayores. La persecución es, por definición, dolorosa. Afecta nuestra autoestima, nuestra reputación y, en casos extremos, pone en riesgo nuestra integridad física. Sin embargo, también puede ser un poderoso catalizador de crecimiento espiritual, llevándonos a una relación más profunda con Dios, a una fe más robusta y a una mayor conciencia de nuestro papel en el reino. Si te encuentras en este momento de lucha, recuerda que no estás solo. Muchos hermanos en todo el mundo pasan por desafíos similares. La iglesia primitiva, a pesar de la fuerte persecución, floreció de manera extraordinaria, demostrando que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y que la semilla del Evangelio a menudo da fruto justo donde intentan sofocarla. Permite que la palabra de Dios consuele y guíe tu corazón. No te dejes engañar por el aparente triunfo del mal, pues sabemos que el Rey de Reyes ya ha decretado la victoria final. Por lo tanto, mantente firme, confiando en que el Señor, que comenzó la buena obra en ti, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Si este contenido te ha brindado claridad y aliento, deja un amén en los comentarios. Comparte con amigos, compañeros de trabajo o familiares que creas que están pasando por alguna forma de persecución. Mantente conectado a una comunidad de fe que pueda orar y apoyarte en los momentos difíciles. Busca alimentarte diariamente de la palabra, pues ella es fuente de renovación y ánimo. Amén. Si esta palabra ha encontrado un lugar en tu corazón, di un amén y sigue adelante, porque quien prometió es fiel para cumplir. Hebreos 10:23. Recuerda siempre que Jesús nunca prometió una vida libre de tribulaciones, pero sí garantizó su compañía constante. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En la cruz, Él venció definitivamente el poder del pecado y la muerte, y es a través de esa victoria que también podemos creer en la redención de todas las situaciones que nos afligen. No importa cuán fuerte sea la oposición que se levante contra ti, Dios es infinitamente más grande. Él es quien cierra la boca de los leones, quien derriba muros infranqueables y quien transforma la fosa en un escenario de milagros. El mismo Dios que actuó a favor de Daniel, José, David, Pablo y muchos otros está hoy a tu lado. Por lo tanto, levanta la cabeza y avanza. Incluso si las personas importantes del mundo intentan obstaculizar tu llamado, sabe que el Rey de toda gloria es quien te sostiene y Él tiene planes de paz y no de mal para tu vida. Jeremías 29:11. Guarda esta certeza en tu corazón, vive en obediencia y amor, porque al final el Señor transformará cada persecución en un testimonio para su gloria y para la edificación de muchos. Que Dios te bendiga poderosamente.